Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a hacer el wrap-up del mes de diciembre en el que me he leído un total de 6 libros. No ha ido tan mal como yo esperaba, quiero decir, yo pensé que no iba a leer prácticamente nada, pero bueno, he leído y además he leído cosas bastante buenas, bastante buenas. Me propuse leerme cosas sin sustancia, o sea, sin mucha profundidad en un principio al mes. O sea, cuando empezó el mes, porque no me sentía yo muy capaz de leer más que eso, porque tenía como la cabeza muy llena de historias. Entonces, empecé con literatura juvenil. Dije, voy a leer literatura juvenil, cosas que no, eso, que no tengan demasiado peso para que se me haga ligero y llevadero y todo eso. Y empecé con En el camino de Jericho, que debo decir que me sorprendió bastante. Le di 3 estrellas en Goodreads, pero serían 3 estrellas muy altas, o sea, sería casi un 4. Pero bueno, un 3,8 podríamos decir, porque me sorprendió mucho este libro, me gustó mucho cómo estaba ambientado, todo ese tema bucólico, de lugar apartado, con aquel camino que tanto hincapié hacen en él, los personajes, la relación entre ellos me gustó mucho, me gustaron mucho los niños del presente y los del pasado. Bueno, en realidad son niños, medio niños, niños creciendo en adolescencia, cómo van evolucionando. Se supone que el libro está ambientado en una especie de colegio para huérfanos o algo así. Y en ese colegio, bueno, pues como que están divididos en casas y ellos tienen una especie de guerras entre ellos. Lo que más confuso me pareció del libro fue el principio. El comienzo, la verdad, no está, desde mi punto de vista, muy bien traído porque es bastante confuso y te cuesta entrar en la historia. En saber realmente qué es eso de las batallas entre las casas, la relación en sí entre los personajes, la protagonista, no sé, hay veces que es todo demasiado lioso, pero a medida que el libro va avanzando, va mejorando y me parece que tiene muchísima base para las relaciones que establece entre los personajes. Está muy bien construido, me gustó mucho la relación de la protagonista con toda la gente que tiene a su alrededor y realmente es todo muy enternecedor y bucólico y la verdad me pareció un buen libro, me sorprendió gratamente. El segundo de los libros de literatura juvenil era uno que llevaba esperando leer bastante tiempo, pero no lo encontraba tampoco para el Kindle. Pero bueno, al final me lo compré a través del Círculo de Lectores, se titula Te daría el mundo, me imagino que todos lo habréis leído, habréis oído hablar de él. Y debo decir que fue un libro que me gustó un montón, me gustó muchísimo, me gustó hasta la odiosa protagonista femenina, porque es odiosa. Los protagonistas son dos hermanos gemelos que se llaman Noah y Jude, y todo se desarrolla alrededor de sus dos voces que se van alternando de capítulo en capítulo. La voz de ella habla en presente y la voz de él habla en pasado, ¿no? O sea, en pasado. Son 3 años de diferencia entre una situación y la siguiente. Y la verdad que la voz de ella se convierte en una cosa odiosa, pero odiosa de quererla estrangular, y la voz de él es maravillosa y fantástica y lo adoras y lo quieres y quieres que todo le vaya bien durante todo el libro. Me gustó sobre todo la parte del duelo. Hay, bueno, un duelo que tienen que vivir los protagonistas, él y ella, y me gustó muchísimo cómo está tratada esa parte, o sea, con el drama suficiente, con la cabeza suficiente, con cómo uno afronta una cosa de este tipo, con cómo crece con ella, o sea, hasta cierto punto esa parte es bastante coming of age, porque ellos empiezan con 13 años y los ves crecer, y crecer realmente. No sé si crecer gracias a ese duelo que se ven obligados a vivir, pero sí los ves desarrollarse y crecer como personas. Y luego hay una parte como artística, podría decirse, porque los dos tienen como una vena muy artística, de pintar y de hacer esculturas, y lo llevan muy dentro, y cómo esa parte está expresada de cómo se desenvuelve al hilo de la historia, ¿no? Porque va muy parejo. Me gustó mucho. Luego, bueno, yo odié, ya os digo, a la protagonista femenina que se llama Jude, la odié a su madre, odié al pintor, odié a muchos personajes, pero esto no convirtió la historia en odiosa, y eso me parece un gran logro. Luego os hablaré de otro libro que también ha conseguido eso, porque normalmente cuando odio a los personajes las historias no suelen gustarme, pero en este caso está tan conseguido, tan bien construido y tan justificado absolutamente todo, porque la persona que es odiosa por una razón que tiene base y que tiene un argumento sólido, ¿no? O sea, tú puedes hacer cosas malas en tu vida, pero hacerlas por alguna circunstancia, no porque seas más malo que el demonio, porque sí. Entonces, me gusta que estén construidos con cierto fundamento y la verdad se me hizo una historia muy amena, me gustó muchísimo el final, aunque me gustaría haber visto un poco más a Noah, ya os digo. Pero bueno, muy redondo, lo recomiendo vivamente, de verdad que sí. Después me leí Stoner, que le di 3 estrellas. Vamos a ver.
tuve un poco de conflicto con este libro a través de Instagram, porque yo dije que era un libro un poco... y todo el mundo me decía que no, que Stoner, que era un personaje maravilloso, un protagonista increíble, no sé qué, no sé cuánto. Mira, vamos a ver. Stoner nos cuenta la vida de un tipo que es un sin sustancia, un sin vida y un tío sosipavo insoportable. Yo entiendo que el libro está muy bien escrito, que obviamente te transmite de primera mano todo lo que siente y sufre ese hombre, porque tiene una vida muy perra de Dios, pero muy, muy perra en la que parece que todo le sale mal. Pero a mí me dio mucho coraje porque si todo le sale mal es porque él es un sin vida. O sea, es de estas personas que dan ganas de cogerlas y zarandearlas hasta el infinito y más allá. Porque dices, pero vamos a ver, macho, haz algo, muévete, enfréntate a tu mujer, haz algo con tu hija, vive, sé una persona con alma. Y no sé, esa parte a mí es que me estaba desquiciando realmente. Y entonces de hecho pensé en abandonar el libro realmente porque es que el tío me estaba poniendo del hígado. Yo no digo que sea una mala historia porque obviamente cuando algo te transmite tanto como para querer coger a alguien y estrangularlo, es que obviamente te lo está transmitiendo muy bien y que la historia está muy bien contada. Pero tengo un pero muy grande que es eso, que su insoportabilidad era tan real que tengo que darle 3 estrellas y es más que suficiente, vaya. Pero bueno, entiendo que a mucha gente le guste esta historia. El cuarto libro que me leí fue Los fantasmas de Italia, de Paloma Gómez Borrero. Vamos a ver, este libro no me ha gustado mucho, debo decirlo. Le di 3 estrellas, pero ahora que lo pienso, que ya ha pasado un par de semanas, igual con 2 era más que suficiente. Yo estaba buscando el libro de Los fantasmas de Roma, de Paloma Gómez Borrero, que fue un libro que cuando yo estaba en Roma, pues ya acababa de salir. Y bueno, tengo una historia, ¿no?, asociada con ese libro. No lo he leído, no lo he conseguido encontrar en ninguna parte. Es un libro con el que tengo muchísima curiosidad y que me gustaría realmente leer, porque ya os digo que hay una serie de circunstancias que me sucedieron a mí que tienen algo que ver, no con fantasmas ni mucho menos, pero bueno, sí, con ciertas personas y demás. Bueno, el caso que lo quiero leer y no lo encontraba. Y cuando encontré este, que es como una segunda parte, dije yo, bueno, pues por lo menos me leo esto. Y fue una decepción tremenda porque el libro nos habla de cosas que pueden ser, que fantasmas, se basan en personajes italianos muy, muy conocidos, Marco Polo y gente del estilo y se inventa, porque de verdad es que parece que se lo está inventando sin casi ninguna base. Te dice que el fantasma de no sé quién, de Casanova, está... No sé, me pareció todo muy chorra, muy poco... con muy poca base, no tiene estudio ese libro, o sea, son todo curiosidades casi semi-inventadas. No sé, me pareció un libro de estos para leer de puro aburrimiento si no tienes otra cosa en la consulta del dentista, pero de verdad que no lo recomiendo en absoluto, no me gustó y fue decepcionante porque realmente quiero leer el otro. Si alguien sabe dónde lo puedo conseguir, lo tiene, me lo presta, lo que sea, yo se lo agradezco porque de verdad que el de los fantasmas de Roma sí que me interesa mucho leerlo, pero eso fue una decepción. El quinto libro fue, señoras y señores, El manantial de Ayn Rand, que para mí ha sido un gran libro, una muy, muy gran historia que me sorprendió muchísimo, porque vamos a ver, es un libro que podría decirse que es de filosofía o de ética en cierta medida. La autora nos va contando a través de 300.000 millones de páginas, porque el libro es muy extenso, ya os dejaré aquí o aquí cuántas páginas tiene en concreto. Es muy, muy largo y yo lo esperaba, la verdad, lo temía. Yo le había escuchado a Rodrigo hablar mucho de este libro y lo quería leer porque a él le gustó mucho y me fío de su criterio, pero la verdad es que me intimidaba en cierta medida por lo grande y por el tema ese de que si fuera algo filosófico, no sé, o ético, no sé muy bien cómo describirlo, pero la verdad es un libro muy, muy ameno. La historia que nos cuenta es súper entretenida, pero francamente entretenida, y nos da pinceladas así, nos va mareando la perdiz como quien no quiere la cosa, y al final realmente tiene un mensaje súper fuerte de lo que la autora piensa del individualismo, del egoísmo, de cómo cada cual tiene el derecho a proteger lo suyo sobre todas las cosas sin tener en cuenta a los que tiene alrededor o a los que tienen enfrente, pero en todos los sentidos, no solo en el sentido de personal, o sea, en el sentido de defenderte como persona, sino de defender tu parte creativa, lo que tú tienes derecho a crear y cómo tienes derecho a hacerlo sin que nadie se entrometa en lo más mínimo. Pero bueno, yo encontré el libro súper poco empático, no comulgo para nada con nada de lo que dice, pero con nada de nada en absoluto, porque ya os digo que es un libro en el que se ensalza el egoísmo hasta un punto increíble. Yo soy una persona egoísta, yo misma, yo creo, como casi todos los humanos, pero bueno, hay que saber también ponerse en el lugar del otro, hay que saber ser tolerante. Y bueno, los personajes es que no hay uno que sea ni medio normal.
Vamos a ver, la historia es la siguiente, ¿no? La historia que es francamente entretenida, porque nos plantean al protagonista, que se llama Howard, que es un arquitecto, ¿no? O sea, quiere ser arquitecto, porque empieza cuando él está en la universidad. Y tiene un compañero que se llama Peter, que no es que sean amigos, son compañeros, pero bueno, viven en el mismo sitio. Entonces, como que tienen una relación un poco que va más allá. Vamos a ver, Howard es un sociópata, psicópata no porque no llega a hacer nada realmente. Yo creo que es un sociópata. Es una persona completamente desequilibrada, que por mucho que, porque lo defienden como alguien puro y que es que él persigue su objetivo sobre todas las cosas. Vi un poco de la película que hay al respecto y la verdad es que en la película sí que al protagonista lo ponen de otra manera, como una persona pues a la que te quieres acercar en cierta medida, pero en la novela, o por lo menos como a mí se me transmitió, el protagonista es un tío pirado integral, es una persona que no sabe entender bromas, que no sabe ponerse en el lugar de otros, que es yo y solamente yo, y yo lo voy a conseguir y haré lo que haga falta para conseguirlo. No sé, como si fuera un purista, pero un purista pirado. O sea, de verdad es un sociópata, no tiene ninguna otra manera de describirlo. Luego está Peter, que es este hombre que triunfa en todo, que triunfa por encima de todo y de todos, pero en otra medida, porque Howard lo quiere conseguir y lo va a conseguir y está seguro y es una persona como íntegra en ese sentido, pero Peter no es nada íntegro. Peter, si tiene que aplastar a alguien por el camino, es una persona ambiciosa pero con otro tipo de ambición. Y Peter lo consigue a la chica, consigue el trabajo, consigue más o menos con engañifas y demás todo lo que quiere. Sin embargo, a Howard parece que no consigue nada de lo que quiere, lo echan, lo expulsan, porque realmente él es demasiado íntegro en ese sentido para dejar sus ideas de lado ni en lo más mínimo, pero esto también lo convierte en una persona muy poco humana, ¿no? Y bueno, tenemos a estos dos, ¿no? Que parecen que son el protagonista y el antagonista, pero no, luego la historia se va desarrollando y realmente el protagonista es Howard. Hay una mujer que va apareciendo a medida que la novela avanza. La mujer es como Howard, o sea, es su némesis absoluta. ¿Némesis se dice? Bueno, no estoy muy segura. Vamos, que son exactamente iguales el nombre y ella es mujer. Ella es la típica niña rica que no siente ni padece. O sea, ella es como un bloque de hielo y torea a todo el mundo que tiene al lado y no está dispuesta a sentir hasta que conoce a Howard. Entonces, como siente y es algo que ella no quiere que suceda, pues lo manda al carajo. O sea, dice, sí, yo te quiero mucho, pero no te quiero tener cerca y voy a hacer todo lo posible para hundirte, para que tú no puedas estar cerca mía también, lo cual es como una locura integral y dices, ¿qué demonios es esto? O sea, es que es como, ¿qué? Luego la relación entre ellos es súper tóxica y una escena súper heavy que no creo que sea necesaria en la historia en absoluto. No os la voy a spoilear porque además es como desagradable y paso a hablar del tema, pero bueno, existe. Y bueno, la historia se va desarrollando y luego aparecen otra serie de personajes, el director de un periódico que tiene muchísimo poder, que es otra persona mala, odiosa, que solo quiere aplastar a todos los que tiene alrededor. Y luego el personaje más odiado de todos, se llama Ellsworth, creo que era, que es como una especie de filósofo barato. Y a través de este personaje en gran medida nos van soltando la filosofía. Y yo no sé si es porque yo antagonizo tanto con lo que decía aquel hombre, y además era como un predicador de medio pelo, pero que conquistaba a todo el mundo, que decía unas cosas horribles, de verdad. ¿Qué personaje más repulsivo? Y cómo consigue las cosas y cómo le hace el mal a todo el mundo, es de verdad francamente odioso. Y bueno, hacen un cuadro entre todos estos, ¿no? Es a través de todos estos personajes cómo se va desarrollando la historia. De vez en cuando parece que el autor pierde el hilo, ¿no? Pero no lo pierde nunca, o sea, todo está más que justificado. Cuando de repente se pone a hablar de un personaje secundario, de cómo se relaciona, de cómo va y viene, todo está siempre bien hilado para soltarte eso, una pincelada de alguno de los pensamientos egoístas y para enlazarlo luego con la trama principal y seguir evolucionando. Ya os digo, está súper entretenido, me gustó un montón, lo aplaudo de verdad porque está, pese a que no comulgo en absoluto, ya os digo, con lo que dice, pero está muy bien armado el libro, es francamente bueno y es una recomendación de las buenas. Volveré a leer Ayn Rand en otro momento, me dejaré un tiempo porque la verdad estos libros son como súper densos en el sentido de tochos y con todo eso que te dejan en la cabeza y bueno, hay que descansar, no se puede leer todo tan tremendo. Y por último voy a hablar, os he traído el libro físicamente de En la misma clase, que es este librito de aquí, que es el primer manga que he leído yo, manga no,
Sí, manga. No, manga es lo de la tele y anime es lo de los libros, o es al revés. No, manga es lo de los libros y anime es lo de la tele. Bien, pues el manga. El primer manga que he leído, no me ha gustado. Vamos a ver, ahora me tengo que explicar. Porque para eso he traído el libro. Nos cuenta la historia de estos dos chicos. Es una historia, bueno, bastante cursi. En ese sentido no me molestó la historia en sí. Es, pues te veo, pues me enamoro, pues bien, pues vamos. O sea, quiero decir, no hay mucha más trasfondo ni historia. O sea, es una historia de amor muy ligerita y muy juvenil. Pero yo no me metí en la historia. ¿Por qué? Porque este libro, a ver, sí me explico. Tú empiezas el libro del revés. Eso ya para empezar, porque los mangas se leen de atrás para adelante. Y hay un lío de imágenes y de diálogos que yo, no sé, yo me imagino que esto, claro, me pasa a mí porque soy así. He empezado con un manga que por lo visto no está muy bien estructurado y no me he enterado de mucho. Porque nunca sabía si iba, o sea, sí que sabía que esta era primera y esta era segunda, o sea, que se lee al revés, pero luego en la propia página no sabía muy bien por dónde empezar a leer, porque, por ejemplo, en este cuadro que lees primero esto y luego esto, los lees así, alternando, ¿cuál es el sentido? O lees primero este otro cuadro. No sé, creo que los diálogos y los dibujos en sí en esta página todavía está bastante estructurado, pero hay muchas páginas que no tienen ni tan siquiera la viñeta, y yo no me enteraba, es que de verdad que no sabía por dónde demonios ir. Y esto me sacó muchísimo de la historia. O sea, no la he podido disfrutar en absoluto porque sinceramente no me he enterado de nada. ¿Y por qué no me he enterado de nada? Porque no he conseguido entender el orden y el concierto de la historia. Pero hablando con mi amigo Chechu, que sabe mucho de esto de los mangas y demás, me dijo que lo que pasa que esta autora, que creo que es una mujer, Asumiko Nakamura, tiene una manera muy especial de escribir y de dibujar, por lo visto no es como que lo más fácil para empezar con los mangas, que era mejor que hubiese leído otra cosa y tal, porque claro, como a todo, a esto te tienes que acostumbrar, tú estás acostumbrada a leer en un sentido, sobre todo en mi caso, cuando leo cómic en formato viñeta, no es que lea mucho, pero y con un orden determinado, y claro, para mí esto ha sido un caos y una locura y no me he enterado de mucho, y eso que la historia ya os digo que era súper sencilla y súper simple, pero ha sido como una locura. Este libro me lo recomendó Carlos y la verdad que me da mucha pena porque yo me fío mucho de su criterio y me da pena no haber conseguido meterme en la historia porque podía haberme gustado mucho. Yo entiendo que él me lo recomendara porque sabe mis gustos así, bueno, de verme en el canal y demás. Y la verdad que era una recomendación acertada, pero creo que él no era consciente de hasta qué punto yo soy una ignorante en esto de los mangas. Entonces, bueno, le daré otra oportunidad a este tipo de lectura con otro libro más sencillito, que esté más ordenadito para que yo me vaya enterando y consiga leer un poco de este tipo de literatura sin volverme majareta. Y nada, esas son mis 6 lecturas, mi wrap up de diciembre. Ahora mismo me estoy leyendo Battle Royale y ya os lo contaré en enero porque obviamente no me ha dado tiempo a acabarlo. Deciros que quedan ya muy pocos días para acabar el tema del Question and Answers, que el día 31 será el último día que reciba preguntas. Intentaré grabar el vídeo ya enseguida a principios de año para subirlo, pues eso, en la primera semana de enero. Así que acordaros que el hashtag es AskDinao, que podéis preguntar lo que queráis de libros, personal, o lo que os apetezca saber de mí, que yo prometo contestar a todo lo que me pongáis y nada, pues eso, que animaros y hacerme preguntas. Y nada más, eso es todo por ahora. ¡Hasta luego!